Bueno, muy bien, estamos aquí en esta mañana en Marítima FM 102.5 MHz, mañana luminosa sobre el Golfo San Matías, aquí en nuestra zona atlántica sobre todo, y viendo un poco lo que ha ocurrido durante el fin de semana, donde las noticias pasan, principalmente por el tema de la pesca, de la cual vamos a hablar en un ratito también. Y la verdad que ha sido más que interesante el hecho de lo que observamos durante estos últimos días en el escrutinio definitivo, ¿sí? Donde ya tenemos los datos finales, concretos, respecto al tema de las 1.779 mesas procesadas aquí en Río Negro, donde hubo en promedio, en total de la provincia, un 68,23% de participación, en el cual hubo, escuchen esto que me parece muy interesante, 36.400 votos entre blancos y nulos. ¿Qué te quiero decir con eso, 36.000 votos blancos y nulos? Que, y observados que no han pasado, llegó más o menos a 37.000. Vamos a cerrarlo en 36.500, vamos a cerrar 37.000, ¿sí? 37.000. Bueno, que ha sido el 10%, el 10% de los votos. Los votos emitidos, los votos de ese 68%, tenés que bajarle un 10%, un 58%, un poco más de la mitad de la gente o votó en blanco o no concurrió, o votó, hizo un voto nulo. Esa mitad de la gente, según algunos encuestadores o algún analista, dice que permitió la baja de votos en varios de los candidatos, incluso en el de Juntos Somos Río Negro, que es Alberto Beretinec, y de los otros. Fíjense, entre los votos blancos y nulos fueron más votos que lo que recibió, por ejemplo, Rivero, Casa, Amaro, Musa, o sea, todos los partidos que han sacado menos del 10%. Y claro, empezaron a ver, no solo el análisis en Río Negro, sino que esto llevó a un análisis a nivel nacional, porque pasó acá en San Antonio Este. Si yo te llevo lo que sucedió en San Antonio, solamente el 53% de los votos válidos ocurrió en nuestro ejido sanandoniense. O sea, el 47% de la población o no votó o votó en blanco, sumado los que no votaron, los que sumaron en blanco. ¿Qué puede ser? Muchas cosas. Primero, la orfandad, ¿sí?, de candidatos potables para aquellos que no concurrieron o votaron en blanco o hicieron voto nulo. ¿Qué te digo con la orfandad? Que en el espectro en que había cierta cantidad de candidatos en nuestra zona sanantoniense, vamos a hablar acá, ninguno de esos, ni el que ganó, que es Adrián Casay, que ganó por 24 puntos de diferencia finalmente en el recuento de votos, una suma importante, y después el resto de los candidatos no fueron del agrado o no llenaron las expectativas o no lo representaban a ese 47% de personas. Es una enormidad, es mucho. Póngale que necesitaban 20% más, 20% de personas podrían haber votado bien entre los blancos, los nulos y los que no fueron. Pero, lamentablemente, esa gente no encontró el candidato en la cual podría haberse reflejado su idea de
futuros próximos 4 años. La baja de votantes siempre termina favoreciendo al ganador, siempre. No es una cosa que sucede, no, es un axioma. Ya vamos a hablar esta semana, ya bajó mucho la espuma electoral, ¿no? Que es lo último que estamos hablando. Bajó mucho la espuma electoral, ya está todo más en sus quehaceres domésticos. Incluso el intendente se fue de vacaciones, quedó Alicia Pauget en la intendencia. Y en este contexto vemos que si bien gana el principal referente en este caso, que es el oficialismo, aquellos que venían a aportar lo nuevo tampoco llenaron las expectativas. Es lo que te dice esta proyección que ha ocurrido con el recuento de votos. Si yo miro, la verdad que uno mirando lo que pasó, por ejemplo, en el circuito atlántico, donde gana Luis Noale, gana muy bien, gana muy bien. Los votos en blanco fueron 2.676 y solo votó el 64,88% de la población. Me parece muy bajísimo. Bajísimo. Entonces, algo ha pasado. Algo ha pasado. ¿Qué va a suceder después? Es lo que uno va a analizar, porque ahora se van a venir las elecciones nacionales, en las cuales seguramente Cambia Río Negro va a tener su candidato, Juntos Somos Río Negro, Cambia Río Negro, Juntos por el Cambio, perdón, Cambia Río Negro, Juntos Somos Río Negro va a tener su candidato, los peronismos también van a tener sus candidatos, los peronismos también van a tener sus candidatos, y diríamos, los otros partidos supongo que también, algunos que otros, pero es la participación más baja que ha ocurrido en el ejido sanandoniense y en la zona atlántica de los últimos 25 años. De los últimos 25 años. El 54% de las personas votó o en contra, o blanco, o no fue a votar. Y quedan algunos tips. Si ustedes leyeron ayer este informativo hoy, aquellos que leen, estuvieron mandando mensajes respecto al tema del escrutinio definitivo, donde ya está determinado todo. Y viendo un poco, por ejemplo, para dar un caso, ¿no? Son casos interesantes porque son cosas para analizar. En el caso de San Antonio Oeste, el representación poblacional, fíjense, a nivel provincial, la alianza Vamos con Todos fue prácticamente tercero, ¿sí? A nivel provincial. Aquí, en nuestro ejido, en San Antonio del Norte del Puerto, fue sexta, Ayelén Espósito. Ayelén Espósito, que entra primera por el impulso que le da General Roca a la Sábana, en la lista por representación poblacional, en la lista Sábana. Ayelén Espósito acá, en su terruño, en su lugar, en su zona de influencia, termina siendo sexta. Y a nivel provincial termina siendo tercera por la suma de votos que le da finalmente el resto de la población. Son datos interesantes para ir tomando, ¿no? Son datos interesantes para ir tomando. A veces uno nunca es profeta en su tierra, dice el dicho, ¿no? El tema del legislador circuital, como te decía, el tema del intendente. Casadei saca la misma diferencia
de porcentaje que sacó en la última elección. Ahí te puede llegar a decir, en el momento de hacer el análisis, sí, yo saqué la misma diferencia en porcentaje de votos que en la elección anterior, 24 puntos, 24%. Pero tuvo una pérdida de votos. En esa pérdida de votos, claro, te van a decir en el análisis, primero no fue a votar mucho, otros votaron en blanco y había dispersión de votos a nivel local. ¿Qué te van a decir los de Juntos Somos Río Negro y sus aliados? Que mantuvieron la cantidad de concejales de la última elección, 5. Que sacaron ese porcentaje por encima o igual que la vez anterior, ese 24%, siendo que para el consejo, miren cómo ha cortado la gente, ¿no? Cómo ha cortado boleta, es increíble. Por ejemplo, Karina Vaca sacó más votos que Lorena Villaverde. Es como consejo deliberante. Esto todos los datos que surgen del recuento definitivo, el escrutinio definitivo, ¿no? Por ejemplo, me dice, sí, acá me dice porcentaje no es lo mismo que la cantidad, no, pero ¿qué es lo que te van a hacer la lectura política? Más allá de que Casay haya perdido 1000 votos, te van a decir, bueno, fueron menos a votar y se dispersó la cantidad de votos. Pero en porcentaje sigue siendo igual, y en porcentaje lo que te vale es la cantidad de personas que se meten en el Consejo Deliberante. Allí es donde radica la situación política posterior. Donde, por ejemplo, en el Portugal de Vamos con Todos, Vanessa Carmona tuvo más votos como candidata a concejal, que era ella, que como candidata a intendente. O sea, fíjense cómo se dan las cosas. En cambio, a Río Negro, por ejemplo, tanto el cambio de Río Negro y Unidad para la Victoria pasó lo mismo. Los candidatos a concejales tuvieron más votos que los candidatos a intendentes. Entonces ahí vos vas armando un poco el rompecabezas de cómo ha sido la votación por parte de la gente. Es un análisis interesantísimo, porque acá vos ves cómo piensa el sanantoniense, grutense y portuario. Porque incluso mirando escuela por escuela, yo mirando escuela por escuela, es muy interesante lo que ha sucedido. Es muy interesante. Por ejemplo, si yo miro en la escuela 146, el porcentaje de diferencia de Adrián Casadei es muy importante. O sea que la gente que votó en la escuela 146 ha tenido un porcentaje de diferencia, y ahí es donde radica esos 24 puntos, diríamos. Incluso, quiero decir, votaron, acá me dicen menos de 2000 votos, pero acá votaron 2000 y pico de personas menos que en la elección de las intendentes anterior, 2000 y pico de personas menos. Y hubo más votos en blanco que en la elección anterior. Y, por ejemplo, te decía la escuela 146. Vamos a una escuela más alejada de la 146, que la escuela 365. Donde la diferencia, en la anterior, la diferencia con el segundo, que fue Fabio León, con la suma de los votos, fue del 20%. Acá termina en la escuela más alejada, la 365 de la 146, en distintos barrios, termina siendo también de 15%. Si vos mirás, por ejemplo, la escuela 38, ahí ya es de 8% de diferencia. O sea, así se fue dando, ¿no? Si uno mira, esta es la escuela secundaria, si vos mirás en el 19,
termina siendo del 17% de diferencia. Interesantísimo ver esto, ¿no? Esta acción. Si vamos a las grutas, por ejemplo, la escuela 184 hubo un 10% de diferencia por parte de Adrián Casay. En la escuela 362 hubo un 11% a favor de Adrián Casay. Siempre sumando los votos, ¿no? Ahora, el espaldarazo importante le dio el Puerto del Este, ¿sí? Espaldarazo importante le dio el Puerto del Este, porque ahí hubo 27% de diferencia a favor de Adrián Casay por sobre la la verdad es que es importante saber esto para ver cómo piensan los centros urbanos y que refrenda algo que yo venía diciendo respecto a lo que sucede con las elecciones. La gente no vota desconocidos. La gente conserva su voto. La estrategia de Juntos Somos Río Negro de lanzarse a hacer campaña las últimas 2 semanas estuvo muy bien pensada por parte de Riorda y Córdoba, que son los encuestadores y analistas políticos que le dijeron a Rocio y Casadei cómo tenían que manejarse respecto a la campaña. Miren, ¿saben qué? Salen las últimas 2 semanas, porque las 2 semanas anteriores, 3 semanas anteriores, donde venían los otros candidatos con un speech, con una frase, con las expresiones, con la dialéctica que tenían preparada, a las 3 semanas se iban a encontrar que seguían con lo mismo y las últimas 2 semanas tenían que encontrarse con la misma cantidad de palabras y la misma cantidad de expresiones, el mismo proyecto que venían presentando 3 semanas antes, cuando arranca la campaña del oficialismo, que fue nada, solamente mostrando algunas cosas, se iban y contrarrestar un poco, que es lo que hizo Casay. Casay en la última semana salió a hablar en los medios. Casay, ¿qué hizo? En la última semana salió a hablar en todos los medios, los últimos 2 días, a contrarrestar todo lo que decían los contrarios durante las últimas 3 semanas. Y ahí es donde estuvo bien instalada la estrategia comunicacional por parte de Juntos Somos Río Negro. Bien pensado, sí, bien pensado. La parte del tema de cartelería y todo eso arrancaron las últimas 2 semanas, mientras los otros ya habían inundado de carteles la ciudad. Bien establecido en la campaña desde arriba, como lo habían señalado los estrategas, diríamos, en este caso, y que le funcionó bien. Ahora, esto es un marco en el cual vos tenés que saber pensar cómo actuar. Cuando te largás mucho antes, terminás sin nafta en la última. Le pasó a Reutemann cuando ganaba la Fórmula 1 en Buenos Aires, faltando 400 metros se quedó sin nafta y no pudo llegar a ser primero en su tierra. Pesca, complicada la situación. Muy complicada la situación. Estamos ante un escenario bastante difícil, sobre todo en los artesanales. Puede haber acciones en las próximas horas. Hoy nosotros en informativohoy.com.ar presentamos el informe del muelle municipal. La verdad que de esto sucedió después de Sumatra. Todo un conjunto de cosas en el tema de la pesca, que me parece que va a ser la agenda que viene para las próximas semanas. No solo por lo que también ustedes habrán escuchado a Gatoni la semana pasada aquí, sino que lo que plasmamos nosotros en el diario, sino también esto, es tremendo lo que dice la Junta de Seguridad de Transporte de Nación, que vino a hacer un relevamiento en el muelle. Problemas, dice, ¿saben qué tienen que hacer? Le mandan una serie de recomendaciones, servicios públicos, atención.
Servicio público municipal, porque está a cargo del muelle municipal, del amarradero municipal. El empleo de conexiones eléctricas minimicen los riesgos de cortocircuito, electrocución e incendio en cualquier condición de marea para todos los buques amarrados en el muelle o para los amarrados en andana. El uso de sistemas de monitoreo y alerta contra el riesgo de incendio eléctrico, que no tiene. Por ejemplo, empleado de ronda de seguridad personal y sensores en cámara infrarroja. Disponibilidad de conexiones universales en las líneas de incendio del muelle para posibilitar la conexión de líneas manguera de incendio de los buques, que no tiene. La disponibilidad de presión y caudal suficiente de red de incendio del muelle para combatir el incendio que produzca un buque más alejado de la andana. Proveer de cartelería y señalética de seguridad, así como la adecuada iluminación en todo el sector del muelle donde se encuentran las tomas eléctricas, lugares por donde se tienen conexiones eléctricas a los buques y la toma de desconexión universal en la red de incendio. Ese es el informe, esa es la recomendación que le hace para la seguridad operacional la Junta de Seguridad de Transporte de Nación, que vino a hacer, después del incendio del buque Sumatra, que vino a hacer la inspección solicitada por el Juzgado Federal de Viedma. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros que el muelle necesita una reconversión? Mucho tiempo, ni pelota, ni siquiera está balizado para salir de la ría, tampoco se hizo. En definitiva, vamos a tener problemas en la pesca, vamos a tener problemas en sectores de la pesca también. No hay plata, la economía es un desastre, la economía nacional, te fagocita la inflación en el bolsillo. Los sectores productivos de la República Argentina están complicados y nosotros no somos una isla, volvemos a repetir, acá también. Así que me parece que hay que empezar a tomar en cuenta esta situación. El sector artesanal este fin de semana es o está en un estado de ebullición. Dijimos, mayo es el mes clave de la situación pesquera. No nos hemos equivocado, venimos con experiencia en todo esto. Y sobre todo potenciado que los artesanales hace 8 meses no venden un peso. Vamos a la pausa de la emisora, creo que tenemos ahora. Música y volvemos con una entrevista respecto a otro tema que estamos trabajando desde hace un tiempo atrás.